uno. Ya, a ver. La primera pregunta es ahora, en plena ruptura diplomática con México, el gobierno peruano aprobó aumentar los sueldos del cuerpo diplomático. Los embajadores pasarán de ganar de 10.600 a 20.000 soles. Algunos dicen que es una forma de premiar la lealtad por el caso de Betsy Chávez en medio de la crisis. ¿Tú compartes esta lectura? Parcialmente sí, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con afianzar las posiciones del gobierno, que en realidad son del Congreso, de la política exterior peruana, para que no haya ninguna molestia por parte del cuerpo diplomático, porque es claro que el Perú ha roto en muchos temas y principios, digamos, su tradición en política exterior, ¿no? Entonces, esa forma, digamos, fuera del sistema internacional, rompiendo el derecho internacional público, pues sí es una forma de acallarlos, pero no solo en el caso de Betsy Chávez, ¿no? Ahora, si pensamos que el decreto de austeridad fue anunciado apenas unos días antes, ¿cómo se explica que el mismo gobierno apruebe aumentos de hasta el 100% en los sueldos de sus diplomáticos? ¿Hay una especie de contradicción evidente o una lógica política detrás de esto? Ambas, ¿no? O sea, es contradictorio porque claramente en este contexto en que ha habido la denuncia del Consejo Fiscal de que claramente estamos volviendo si esto sigue así, la proyección es que el gobierno peruano se acerca a lo que fue el primer gobierno de Alan García, ¿no? Con una deuda internacional terrible, ¿no? Y con un déficit público horroroso, pues no es el contexto para hacer el aumento, ¿no? Y no solo lo ha hecho en el caso de los diplomáticos, sino en otras instituciones que son serviles también al pacto y al Congreso, ¿no? Al control del gobierno desde el Congreso, ¿no? Ahora, el Ejecutivo ha dicho que la medida busca reconocer la labor diplomática y equiparar estándares internacionales. ¿Es válido ese argumento cuando el país está enfrentando crisis diplomáticas y políticas al mismo tiempo? Es probable que los sueldos hayan estado congelados muy buen tiempo, pero repito, no es el momento, no es el contexto adecuado para hacerlo. Y además olvida que los diplomáticos no solo viven de su sueldo, ¿no? Es, digamos, el Estado les paga la alimentación, los viajes, los viáticos, independientemente de su sueldo. Así que digamos que mal no están, ¿no? Por eso digo, no es el contexto apropiado como para hacer un aumento y sobre todo tan desproporcionado al doble, ¿no? Ahora, en un contexto donde la economía peruana muestra señales de desaceleración y se pide austeridad a la ciudadanía, ¿qué mensaje le llega al ciudadano promedio cuando ve que los embajadores duplican su salario de la noche a la mañana? O también, por ejemplo, este último bono que dieron al Congreso. Bueno, es que no solo es el cuerpo diplomático, ¿no? Es también el aumento también que se hace al Tribunal Constitucional y ahora que también se pretende para la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces el mensaje para los ciudadanos es que están usando el Estado como botín, ¿no? Este es mi momento, esta es mi oportunidad y saqueo el Estado, le saco todo lo que puedo, ¿no? Tanto desde la formalidad, que son los sueldos, como de la informalidad, ¿no? Los pactos las posibles corruptelas que haya, ¿no? Además que es en realidad el ingreso principal de ellos, ¿no? Ahora, cuando el gobierno decidió romper relaciones con México a raíz del caso de Betsy Chávez y su pedido de asilo, muchos consideraron que fue una respuesta desproporcionada frente a un tema que pudo resolverse por canales diplomáticos. ¿Cree usted que el Perú sobre reaccionó y puso en riesgo una relación histórica por un solo caso? Es absurdo, porque tenía muchas otras medidas para molestar, o sea, digamos, el Estado peruano y el gobierno en particular tiene derecho a molestarse o a creer que no es adecuado ello, ¿no? Pero su sobrereacción y de hecho su acción, porque hasta ahora no le otorgan el salvoconducto a Betsy Chávez, demuestra que no solo es sobrereacción, sino que el Estado peruano está violando leyes del derecho internacional y su propia ley constitucional, ¿no? Entonces es un absurdo y hay que enmarcar esto como que no solo es una lectura desde México, sino que recordemos que también nosotros tenemos relaciones rotas con el hermano país de Colombia y hasta hace poco nomás, hasta hace unos días, también con Bolivia, ¿no? Entonces es un contexto en particular en los cuales el gobierno, desde la salida de Pedro Castillo, los sucesivos gobiernos tienen mucha ilegitimidad de origen, ¿no? Más aún, sobre todo por un punto crucial, que es que no se evacuó al presidente Castillo con los 105 o 104 votos necesarios, sino con 101, y eso a partir le da un origen ilícito a cualquier gobierno sucesivo, ¿no?
Ahora, desde una perspectiva más diplomática, ¿cómo evalúa la decisión de no otorgar el salvoconducto y el tono con el que la Cancillería defendió esa postura? Como una majadería, ¿no? Digamos, están en una nebulosa tratando de hacer interpretación auténtica. Ahorita están ganando tiempo diciendo que van a llevar a consulta. O sea, ¿qué van a llevar a consulta? Si lo que dicen claramente los tratados y eso, que es que el Estado otorgante es el que caracteriza, el que determina desde su punto de vista, más allá si nos guste o no, si sea correcto o no, es el que determina pues si hay una naturaleza política por la cual concede el asilo político, ¿no? O sea, el que define es el Estado otorgante, y en este caso el Estado otorgante lo ha dado. Entonces no hay debate alguno, no hay grises en esa situación, ¿no? Más aún con la Constitución peruana, que también lo ratifica claramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es patética la situación del Estado peruano. Lo único que hace es demostrarnos que Cancillería está en su peor momento, ¿no? Es una de las cosas, son dos cosas que se han roto después del gobierno de Pedro Castillo, que demuestra que todo está peor. Una es la situación económica, ¿no? Se ha roto el supuesto respeto fiscal y macroeconómico. Y lo segundo, sin duda, es la política exterior, ¿no? Perú está lejos de su mejor momento, de cuando ganó en la Corte de la Haya una disputa con Chile, ¿no? Está totalmente lejos de esa Cancillería, ¿no? Ahora, el presidente José Feri ha intentado mostrarse firme frente a México, pero algunos perciben más improvisación que estrategia en su manejo de la crisis. ¿Cree usted que su forma de conducir la política exterior ha contribuido a agravar el conflicto en lugar de resolverlo? Sí, lo que queda claro es que ni siquiera él maneja la política exterior, constitucionalmente le compete a él, pero el problema es que estamos viendo que desde la caída de Pedro Castillo, quienes definen la política exterior de forma ilegal y a mi juicio inconstitucional, es el Congreso de la República, ¿no? La Comisión de Relaciones Exteriores se ha vuelto en realidad el que genera la política exterior peruana, lo cual es incorrecto, ¿no? Es inconstitucional eso porque se están atribuyendo funciones que no tienen, ¿no? Y el presidente Geri lo único que hace es como un replicador de simplemente esas posiciones, ¿no? Por lo tanto, es notorio que no viene de él la política exterior, lo cual es lamentable, ¿no?